de Rolando Toro. En esta oportunidad me toca presentar a una maestra mujer que viene de el seno de una familia del Zulia, con padres intachables como Aquiles Parra, Nelsa de Pirela, que nació con el amor más profundo de esos seres extraordinarios, con una familia de verdad queridísima por todos desde pequeña, inclinada hacia la música, hacia el ser, hacia todo lo que era el arte, eh, aquella poesía que era ella misma. El nombre María Gracia, bueno, ustedes podrán ver que su nombre es eso, su nombre es ella, maestra didacta, profesora didacta de biodanza, psicóloga, coach, amiga intachable. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un ser extraordinario que lleva infinidades de grupos y actualmente es directora de la escuela de Cuernavaca, México, que nos las quitaron prestado por un largo tiempo, y es directora de la Escuela del Sol de Maracay. Para mí es un honor presentar a quien me formó como profesora de biodanza. Gracias, María Gracia, por esta oportunidad que nos das y en este tema maravilloso como lo es biodanza, un camino hacia la iluminación. Entonces, bienvenida nuevamente. Bueno, Solecita, muchísimas gracias por esta presentación tan sensible que siempre que escucho mis orígenes, en realidad es muy emocionante para mí. Y bueno, gracias a todos los presentes, a las personas que han logrado llegar en este momento, rostros queridos, gente linda de mi corazón, de por aquí, de por allá, de más allá, de distintos lugares. Ahí estoy viendo algunos rostros, Arlene, Dani, Teresa, Sara, Abraham, también Daira, qué alegría, Amalek, wow, estás manejando allá en Orlando. Y bueno, qué lindo. Nataraj, es que acaba de entrar. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y gracias, gracias por estar aquí presente. Bueno, la verdad es que es un honor de verdad para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes en este día, faltando horas para cumplir, para conmemorar el centenario de la vida de Rolando Toro, que es quien nos congrega a todos nosotros aquí hoy en este día. Todos nosotros hemos sido tocados de múltiples formas por la vida de Rolando y por eso estamos aquí en este círculo, en esta ronda de este día. ¿No? Y bueno, cuando Solecita me invitó a compartir algo para esta conmemoración, en realidad este nombre de este conversatorio me llegó espontáneo, así, o sea, como muy diáfano. Biodanza, un camino a la iluminación, y la verdad es que ha sido precioso para mí preparar este conversatorio para intentar responder esa pregunta que, que yo me he hecho en varios momentos, pero solo ha sido un intento de responderla, no creo que lo haya logrado, ¿sí? Entonces, en este momento me encantaría compartir con ustedes parte de esa reflexión que en realidad fui esbozando de manera escrita para poder ordenar mis sentires y mis pensares sobre esto que nos reúne el día de hoy, ¿sí? Entonces, si me permiten, me encantará poder pasar un poco a esta reflexión para todos nosotros y después que nosotros podamos platicar, así ya interactuar de manera directa y cercana sobre lo que ustedes sienten sobre esta pregunta. ¿Biodanza un camino a la iluminación? Muy bien.
Entonces, bueno, aquí vamos. Un momentito, aquí está. Muy bien. Bueno, queridos, queridas, decirles que en realidad biodanza como sistema nace en 1965 del corazón de este hombre maravilloso de quien celebraremos mañana 100 años de su nacimiento, Rolando Toro Araneda. Rolando, siendo un ser humano de una sensibilidad extraordinaria, de una empatía especial por los más vulnerables y de una agudeza intelectual exquisita, inquieto, buscador incansable, en el seno de un hospital psiquiátrico de Santiago de Chile, como todos sabemos, en los años 60, marca los trazos iniciales sobre el sistema biodanza, sobre lo que sería el modelo teórico del sistema que hoy nos congrega a todos acá. Y bueno, este modelo teórico se levanta sobre principios universales, biológicos, fisiológicos, psicológicos, antropológicos, pedagógicos, filosóficos y míticos, creando una mezcla entre ciencia y arte de extraordinario valor, por el cual Rolando fue nominado para postular al Premio Nobel de la Paz a través de la Casa de América en Madrid en el año 2001. Rolando en 1952, en los Andes chilenos, no podía vislumbrar realmente lo que llegaría a ser aquello que pulsaba en su corazón y que expresa en esa carta que le escribe a su adorada Pilarcita, donde le decía: he pensado en una ciencia rítmica que ordene musicalmente los movimientos naturales del cuerpo y sobre todo los actos, de modo que bajo formas nobles y espirituales distribuye el tiempo, la intensidad y la fuerza, algo así como despertar la musicalidad del ser. He pensado en hacer revivir en la infancia los grandes mitos aéreos, decía Rolando, atmosféricos, que yacen dormidos en el fondo ancestral de cada ser. Despertar en el inconsciente la nube que pasa, los aerolitos, la estrella de la mañana, el hombre de fuego. Dar así origen a los dibujos iluminados. Y aquí aparece esta palabra por primera vez. Y dice: ¿qué te parece? Le dice a Pilarcita: ¿te gusta? Oh, mi consejera, mi amor, todo esto no tiene sentido sino cuando puedo expresarlo y compartirlo contigo. Ya esto en 1952, una década antes de que pudiéramos decir que Rolando ya había creado el sistema biodanza. Mis queridos y queridas, pues hoy biodanza es un extraordinario sistema que se ha expandido por todo el mundo, existiendo casi 200 escuelas de biodanza en los 5 continentes, en más o menos 45 países, imagínense ustedes. Rolando creó este sistema, como ustedes saben, partiendo de la nostalgia del amor, queriendo humanizar la medicina y curar la profunda brecha en la afectividad que con tantos hechos atroces mostraba la conciencia del ser humano antes y ahora todavía. Y Rolando nos dice al respecto: hemos de reconocer que estamos aprendiendo a amar y a vivir, aprendiendo a descubrir que las personas son sagradas, aprendiendo el código del éxtasis. La humanidad aún no ha salido de la edad paleolítica en el terreno de la afectividad, pero millones de seres humanos aspiran para sus vidas
amar y ser amados. Y combinó entonces Rolando el poder de la música con el del movimiento de los cuerpos, que es la danza, y el encuentro humano, por lo cual, a diferencia de otros sistemas y modelos de desarrollo humano, el otro, la otra, son esenciales, pues nos permiten reconocer quiénes somos nosotros. Nuestra identidad se forja en la presencia del otro. Y en este sentido, Rolando expresa, cuando la música entra poco a poco en el caos de nuestras preocupaciones, se abren maravillosos espacios en los rincones oscuros del alma. Nuestros cuerpos se transforman. Surge la aspiración triunfante del amor. Y basando Rolando este modelo en principios biológicos, propone 5 potenciales. Potenciales genéticos que van a ser estimulados por una secuencia de ejercicios a los cuales Rolando llamó líneas de vivencia y que nombró a la vivencia como la unidad metodológica de este maravilloso sistema, con la cual podríamos reeditar muchas de nuestras experiencias traumáticas y disociantes que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida y superar progresivamente la enfermedad de civilización, la profunda desconexión con la vida y la patología del consumismo y el Él en mecanismo. estos días contestó por el grupo. Estos potenciales, como todos sabemos, estos 5 potenciales son la vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la afectividad y la trascendencia. Pero existe un momento en el cual este modelo experimenta un giro a través de la continua reflexión de Rolando y el devenir de su propia vida hasta el día de su muerte. Y es que Rolando descubre que de estos 5 potenciales que ustedes conocen perfectamente bien, el más reprimido no era la sexualidad, tampoco la creatividad, no era la afectividad. El más reprimido era la trascendencia. Este potencial, queridos, queridas, de trascendencia nos lleva a concebirnos como seres biocósmicos, a trascender la conciencia antropocéntrica donde nos creemos el centro del universo, los seres humanos, que nos ha sido inoculada por años de condicionamiento para poner auténticamente la vida al centro. A través de este potencial, nosotros, ustedes, yo, los seres humanos, somos capaces de asumir la grandeza que nos habita. La benignidad. Somos capaces de entrar en el misterioso ámbito de nuestros dolores, de nuestras frustraciones, buscar las penumbras y ascender a la luz para llevar adelante el proyecto sagrado, entrar en la gran obra, en el arca de la salvación por el amor. Así lo describe Rolando. Qué belleza. Estas palabras me conmueven profundamente cuando las siento. La trascendencia, queridos, entonces trae consigo un sentimiento de esplendor y plenitud, de inmensa felicidad y bienestar corporal. El cuerpo no queda excluido dentro de este estado. Todo está siendo parte, todo esto siendo parte de la extraordinaria sabiduría de las células, que Rolando llamó inconsciente vital. Sí. Y así, biodanza se constituyó en una metodología que propone una nueva civilización que incluya, decía Rolando,
los abrazos, los besos y la epifanía de la mirada. No una prédica de amor al prójimo, sino una metodología para despertar ese amor y descubrir la sacralidad del cuerpo. Por fin, dice Rolando, encontramos el camino para convertirnos en seres biocósmicos y abrir sutilmente el acceso a las misteriosas formas de iluminación interior. Y aquí menciona de nuevo la palabra iluminación en esa reconocida carta que nos envía a los alumnos, a los profesores y a los directores de las escuelas de biodanza que seguramente todos nosotros conocemos. Pero el tiempo pasó, mis queridos, y pasó, y pasó, y su paso por el mundo fue dejando huellas en todos los lugares que le tocó habitar, buscando siempre, Rolando, el lugar que le amaba. En esa preciosa poesía, busca el lugar que te ama, porque él buscaba ese lugar para abandonarse en ese pequeño espacio sin límite, volviendo al dorado holograma fuera del tiempo. Y allí, desde ese lugar que lo amó, en Santiago de Chile, Rolando en los últimos años de su existencia, es tocado por la inspiración de lo que él llamó el inconsciente luminoso. Y nos dice, desde su madurez existencial, evolutiva, llegando ya a los 80 años y cercano al término de su vida en este plano, lo siguiente. He llamado, perdón, inconsciente luminoso al estrato más profundo del inconsciente humano. El inconsciente luminoso es un conjunto de potenciales de extraordinaria diferenciación y refinamiento que constituyen el poder de excelencia de lo humano. Estos potenciales son los más reprimidos de todos los que caracterizan las manifestaciones humanas. Su conjunto constituye al hombre eterno, a la mujer eterna. El hombre eterno y la mujer eterna habita en lo más profundo de nuestra identidad. Esa es la condición humana primordial. Sigue Rolando, el inconsciente luminoso nos da acceso a un sentimiento de intimidad, al amor sin fronteras y a la creación como revelación de belleza y misterio. La energía luminosa se manifiesta con extraordinaria fuerza a veces en artistas, místicos y humanistas, tales como Bach, Teresa de Calcuta, Einstein o Rainer Maria Rilke. Teresa de Calcuta, dice Rolando, vivía en la gracia de lo luminoso y no requiere que ocurra en personas extraordinarias. Puede ocurrir frecuentemente en personas comunes como tú y como yo, capaces de amar. Es todo lo que se necesita, personas comunes que seamos capaces de amar. La energía luminosa se manifiesta en quienes reciclan la energía cósmica y conectan vitalmente con la fuerza originaria de la vida. Por eso el inconsciente luminoso se manifiesta a través de intensas vivencias de percepción musical y visual, así como en el amor epifánico y en la maternidad. Por allí vi ahorita entrar a una mamá que se está estrenando. Bueno, el inconsciente luminoso trae consigo la manifestación, mis queridos y mis queridas, de 4 potenciales. Y estos 4 potenciales son el amor que es con otro, que no requiere defender el propio espacio, que es una forma de integración con el infinito. El segundo potencial de este inconsciente luminoso es el coraje,
que es la capacidad, escuchen bien, de desafiar nuestra propia sombra, desafiar los miedos, la opresión externa, coraje para enfrentar el sufrimiento y no evadirlo. Quien no ha descendido a las profundidades de la sombra no tiene acceso a la alabanza. Cita Rolando a Rilke. El tercer potencial de este inconsciente luminoso que Rolando vislumbra es el íntasis. El íntasis es un estado que consiste en despertar al Dios interior. Así lo expresa Rolando. Sentir la pureza y la fuerza de nuestra propia identidad. Dios se manifiesta dentro de las personas en la medida que éstas se vinculan a la esencia de todas las cosas. No viene desde afuera, no es una forma, no es una presencia. La experiencia de Dios es una vivencia intensísima que surge cuando el ser humano es parte viva de la creación. Por lo tanto, para Rolando, Dios no es una presencia, es una vivencia. Dios es una vivencia. Y el íntasis da origen a la lucidez ética, a la empatía y a la ternura indiferenciada. Este es el tercer potencial. Y el último, la iluminación, el amor, el coraje, el íntasis y la iluminación. El cuarto potencial que hace parte del inconsciente luminoso. La iluminación, que para Rolando no es una experiencia individualizada, ascética, de sutil elevación, de aislamiento. Rolando solo concibe la iluminación con, para y a través del otro. Es una forma de iluminación diferente a la que estamos acostumbrados a vislumbrar. Para Rolando, la iluminación solo es posible a través del otro, para el otro. Es una iluminación que solo tiene sentido si con nuestras vidas somos capaces de iluminar la vida de otros seres humanos. Y dice Rolando, con nuestra luz podemos percibir al otro, conectarnos con su esencia y consagrarlo como un hermano o una hermana cósmica o cósmico. Qué lindo, que me emociona esto. En la medida en que nuestra identidad se ilumina, dice Rolando, percibimos a nuestro semejante con otra luz. Biodanza nos permite captar el niño o la niña divina en el ser del otro. Entonces, mis queridos y mis queridas, estos son en ese giro que Rolando vive al final de su existencia, cerca de sus 80, en sus reflexiones, conecta con este estrato más profundo del inconsciente, que es el inconsciente luminoso, con estos 4 potenciales que él esboza, nada más, en un pequeño documento que algunos de nosotros hemos tenido la alegría y la posibilidad de recibir. Yo creo que todos los tenemos. Y decirles entonces que estos 4 nuevos potenciales que hacen parte del inconsciente luminoso, que acabo de describir muy brevemente para ustedes, tomando lo que Rolando dice, se suman a los otros 5 potenciales que estimulan el inconsciente vital. De manera, mis queridos y mis queridas, que desde mi humilde mirada, el potencial de la trascendencia se convierte en el puente que vincula los primeros 5 potenciales del inconsciente vital con los últimos 4 potenciales del inconsciente luminoso. Para concluir con esta pequeña reflexión,
de verdad, cito de nuevo, pues, a nuestro querido Rolando, pues esta plática no he querido yo que sea solamente, o sea, fundamentalmente mi mirada, sino estoy tomando, pues, de distintos textos, varios aspectos y cuadernillos y expresiones escritas por Rolando, algunos aspectos que me ayudan a establecer esta pregunta, ¿sí? Pero quiero concluir con esta pequeña este escrito, esta pequeña reflexión que Rolando hace, donde dice que en la biodanza, toda realidad es sagrada y todo tiempo es litúrgico. Toda realidad es sagrada y todo tiempo es litúrgico. Dice, la vivencia mística va acompañada de una total movilización afectiva en la cual se combinan la alegría indescriptible, beatitud, con sensaciones corporales de placer abrasador, orgasmo, lo llama él, y nupcias con el universo, sensaciones corporales de ingravidez, fluidez, calor, frío e iluminación interna. Percepción absolutamente diáfana de la relación viviente que existe en todas las criaturas. Sentimiento de entrega amorosa a las bienaventuranzas de formar parte de la creación y extensión y fusión en la conciencia del tiempo y del espacio. Pasado, presente y futuro se funden en un eterno presente. Y bueno, mis queridos, en este precioso día, realmente no quiero más que reconocer la ofrenda que este hombre, que ha tocado nuestras vidas, que es Rolando, nos hace pues a lo largo de toda su existencia. Siendo Rolando un ser humano completamente arreligioso, que vivió fuera de toda norma, de todo precepto religioso, Rolando se presenta por lo menos ante mi mirada con toda esta cosmovisión de vida que acabo de compartir con ustedes como un místico biocéntrico. Entonces, mis queridos y mis queridas, nos podemos nosotros preguntar, ¿puede llegar a ser la biodanza un camino para la iluminación? La respuesta es de cada uno de nosotros y de la reflexión que podamos cada uno de nosotros también tener y cada una en torno a esta pregunta. Entonces, me encantaría poder en este momento pues darles la palabra para intentar entre todos construir una respuesta a esta pregunta. Gracias por su escucha. Gracias a ti, María Gracia. De verdad estoy aquí, así que, wow, con los ojos aguados de tanta belleza absoluta y dicha por Rolando. Así que las personas que quieran eh, expresar algún comentario, por favor, alcen sus manitos. Aquí ya tenemos a Marta. Adelante, Marta. Abre tu micrófono. ¿Listo? No me acordaba dónde, dónde estaba el micrófono. Hola Bueno, Marta, ¿cómo estás? hola amor. De saludar. Bien, saludarte y verlos y verte. Bueno, a mí el corazón me está latiendo de una manera muy profunda porque desde muy joven yo fui por un camino espiritual y sentía en mi vida la gracia, porque fui a escuela de monjas, pero eso no me interesó nunca. En cambio, después empecé a tener una relación en algo espiritual y sentía en mi vida la gracia desde muy chica, como esa cosa que no se puede describir, pero se puede sentir, de una naturaleza única. Cuando llegué a biodanza y me quedé en biodanza, empecé a sentir
en las vivencias, en las danzas, esa misma gracia que yo sentía desde muy pequeña. Comencé la escuela, bueno, entonces inmediatamente para mí fue muy claro qué era lo que yo quería trabajar en mi monografía, que era y que fue el inconsciente luminoso. Recuerdo que hablé con Saint-Clair en un momento y Saint-Clair me dijo, pero ¿cómo vas a hacer el inconsciente luminoso? Que es tan difícil y que hay tan poca bibliografía. Pero yo lo había sentido en mí. Lo sentía en mí, lo sentía en mi cuerpo, lo sentía en mi ser, lo sentía en mi alma. Entonces por ese camino fui. Y otra cosa que quiero compartir también, que en tantos años de práctica espiritual, me había olvidado el cuerpo. Era el espíritu. ¿Y el cuerpo dónde estaba? Sin embargo, cuando llegué a la biodanza, bajé al cuerpo. Y al bajar al cuerpo se potenció todo eso que mi espíritu ya había tenido cuenta de. Entonces esto que habla Rolando, que dice que tanto la Virgen María como una madre que busca comida en un tacho de basura en alguna ciudad es igualmente sagrada. Y ahí como que se me unió el lazo ese que yo tenía suelto por el hecho de la religión, de haber estado tanto tiempo en esta cosa de la religión que no la invocaba para nada. Así que bueno, como nada es casualidad y como tenemos un pacto previo en la vida, todos los que en un momento nos juntamos y estamos juntos, que hoy yo esté aquí, que María Gracia esté hablando de esto, para mí es nuevamente no solo maravilloso, sino un sí, ese sí a la vida, al genio y a la obra de este hombre que nos toca a todos, en cuerpo y no, donde sea que esté, de la estrella, de donde sea que esté. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por tu intervención. Marisol, Hola, ¿qué tal? Primero, felicitar a María Gracia. Llegué un poquito tarde, pero esa profundidad con la que habla, la verdad me conmovió y me motivó. También quiero hacer referencia que veo que está atrás de unas alitas, ¿verdad? Eso, Y eso arriba no, un corazón rojo. Y yo pienso que en la vida las cosas no se dan por, una ocurrencia, sino pasan por algo. O sea, por algo María Gracia estás ahí con esas alitas y entonces yo dije, es un ángel, no, ¿verdad? no soy Sí. ningún ángel, Marisol. Gracias. Bueno, Tengo que digo caer porque, la pared atrás. digo, es que eso es así. Todos somos ángeles en una cierta forma, ¿verdad? A mí mi pregunta es, perdón, me voy a ver como un poco atrasada, pero ¿por qué Rolando utilizó la palabra inconsciente? Para referir al inconsciente vital, al inconsciente luminoso. O sea, ¿tiene que ver algo con el subconsciente o Yo porque creo, utilizo inconsciente? a ver, yo no lo sé. Yo no sé por qué Rolando usó la palabra inconsciente, pero puedo suponer, mi querida Marisol, que acuérdate que él estaba muy involucrado pues con todas las teorías psicológicas de la época y él fue muy influenciado por Freud, porque él era psicólogo, entonces Freud crea primero en los 1800 el inconsciente personal, conecta como con ese constructo de la conciencia, después su alumno Carl Gustav Jung crea o propone, más que crea, propone el inconsciente colectivo, entonces él dijo, yo voy con el inconsciente vital, o sea, para seguir en la misma línea de todas estas personalidades maravillosas que venían aportando al plano de la conciencia humana y finalmente al inconsciente luminoso, pero se refiere a estratos que de verdad no tenemos
conexión pues clara, directa con esto. Todos los inconscientes se refieren a eso, ¿no? Que no tenemos que, hay que hacer un trabajo para llegar allá, es lo que se refiere esa palabra inconsciente, ¿no? Ujú. Eso podría yo decirte, pero no lo sé. Gracias. Arlenis. Hola, feliz noche para todos. Jenny, hola. Un abrazo de corazón a corazón para ti, amada, bella, que estás iluminada. Lo que quiero compartir es que lo que a uno lo ilumina es el amor, ¿no? Entonces a veces, viste, en el camino de recorrer, esto me encantó tu exposición, siempre tan bella, tan didacta, que no se te escapa nada, ¿no? Tan linda, me encanta. Y bueno, aquí en mi centro de iluminación, la cocina, mientras preparo una salsa y las escucho. Sí, en la danza de la cocina, que en la conclusión que he llegado después de pasar por tantos maestros y gurús, que Rolando, pues al darnos esta herramienta de la biodanza como tal, nos acercó primero a un nuevo estado de conciencia, nos sacó de donde estábamos, del miedo al amor, como tú dijiste, ¿no? La trascendencia, y que comprender que lo que nos ilumina es realmente el amor. Pero a veces pensamos que lo que nos ilumina es ese amor bonito. Ay, ese todo lo queremos, ¿no? Todos queremos llegar a ese amor lindo, precioso, que te lleva ya al inconsciente luminoso, pero a veces nos topamos con ese amor que no es tan bonito, ¿no? Con ese otro que no está desde ese espacio tan iluminado. Y lo que realmente nos ilumina es poder amarlo, amar, amar sin distinción, ¿viste? Sin buscarle nada, o sea, amar, por la dicha de amar es lo que nos ilumina. Bueno, quería aportar eso, que pensamos que el inconsciente luminoso se expresa en nosotros cuando llegamos, siento yo desde mi experiencia, cuando llegamos a esa plenitud del amar incondicional. Es lo más peludo que hay, el amor incondicional, porque aunque queramos, siempre hay una condicionalidad allí, ¿lo ves? Pero cuando entramos realmente en esa incondicionalidad, ahí es cuando se da ese esplendor del que hablas. Es lo que habla mucha gente de que se va a dar a nivel colectivo. Ya se está dando en biodanza, porque cuando estamos haciendo una ronda y todos estamos felices, ya ahí hay una iluminación colectiva. Te agradezco haber traído este tema al tapete y toda tu reflexión y todo tu amor que desde mi experiencia y con tu encuentro, y fuiste una de las que nos capacitaste en la escuela, justo en la acción social, de llevar ese amor a todos los seres. Ese amor cuando lo llevamos a todos los seres, pero ratifico, sobre todo a aquellos que no nos gustan. Yo quería comentar que cuando fui a ese sitio de Cocorote, entré donde está la parte de la Madre Teresa, había un hombrecito que no tenía piernas, y él saca el brazo, y allí justo en ese hogar en Venezuela, que fue el que abrió la madre, y cuando yo veo el brazo, digo, ay, ahí está la mano de Dios, y yo le doy la mano a él, y él con aquella fuerza que tenía ese ser, él cae como en éxtasis, y ese éxtasis, por yo haber visto en él ese sagrado.
Entonces yo creo que ahí, bueno, pasó otro suceso, que bueno, él nos acompañaba, él no tenía piernas y con sus brazos, él andaba, ¿no? Y en una de esas, la que nos lleva, tiene los pechos grandes, y él agarra el pecho y la muchacha queda histérica, que todos estamos allí en pleno, y entonces yo le digo, suéltame a la muchachita, pero con amor yo empiezo a acariciarlo, ¿viste? Anda, suéltame a la muchachita, pero fue un momento como de tensión, ¿no? Y ahí es donde está, y él se me queda viendo, suelta. Después la abrazo a ella y le digo, ay, hiciste a un hombre feliz que por primera vez pudo haber agarrado el seno. Ya que no te quede esto, sino la contribución a alguien y ese toque que no te quede trascendencia de ese. Yo creo que ahí está la cosa. Bueno, Gracias, Arlene. gracias por el espacio. Un beso grande, te amo mucho. Y a todos. Arlene. Bueno, seguimos con unas dos más y para finalizar, Yesenia. Hola, hola. Hola, Maravilloso escucharla, maravilloso escucharte, Mari, escuchar a Arlene y a todos los que estamos aquí. Un poco con respecto a lo que decían de por qué Rolando hablaba del inconsciente luminoso como inconsciente. Es inconsciente porque pertenece a un estrato de la psique, que es el inconsciente, donde hemos guardado las experiencias desagradables y también hemos guardado la grandeza, porque nuestro sistema cultural no admite la grandeza. Nuestro sistema cultural egoico, y lo define María Gracia muy bien cuando habla de lo que es Rolando, nos lleva a vivir en la creencia de pequeñez, en la creencia de insignificancia. Entonces, lo luminoso se hace inconsciente precisamente porque ha sido negado por la especie humana, ha sido negado por la cultura, por nuestra cultura. Entonces, es el estrato más profundo y más negado porque ha sido lo más rechazado por la cultura. No somos educados para la grandeza, somos educados para la pequeñez. A lo largo del proceso de certificarme, agradezco y honro también tu apoyo, tu acompañamiento en lo que fue mi certificación, que fue precisamente asociado a este tema. Yo tengo 4 años observando, mirándome, acompañando y observando el fenómeno. Por ejemplo, cuando escucho o desde lo que fue alguna vivencia con algunos didactas que tienen años danzando y que se evidencia aún el arraigo de esta cultura patriarcal, que por mucho que dancemos y dancemos, a veces entrar en esa profundidad es un desafío y por eso el coraje es un potencial. Yo creo que para mí lo más importante en todo este proceso y lo más desafiante ha sido mirar con compasión los rincones oscuros de mi mente que me trae el encuentro con el hermano. El encuentro con el hermano. Y todos sabemos que dentro de los grupos a veces hay situaciones incómodas y esas situaciones muchas veces las descartamos porque somos solo amor, ¿no? El amor para mí, y yo desde lo que ha sido mi vivencia, lo he podido contactar en la medida en que he sido capaz de mirar lo que mi hermano me trae dentro de mí cuando hay cosas que no me gustan. Y para mí ha sido muy importante aprender a mirar con compasión, porque es el amor hacia mí frente a los errores que yo he podido cometer, para poder decir, amor a la vida, lo siento, me equivoqué. Me perdono por el error.
que mi hermano me trae, porque es mi espejo. El otro es mi espejo en el que necesito mirarme para reconocer la grandeza y para reconocer esos rincones que he tenido que negar para sobrevivir a una cultura que hizo muchos juicios con respecto a emociones, con respecto a tantas cosas. Y para mí ha sido muy importante cuando el poder vivir en ese estado de gracia no es posible si no seguimos danzando y si no seguimos entrando en el trabajo personal que tenemos que hacer con aquellas cosas que emergen en la danza, porque emergen cosas y muchas veces se quedan ahí. Si yo no sigo mirando con profundidad, sigo insistiendo desde una mirada amorosa hacia mí misma frente a los errores que todos hemos podido cometer, para poder trascender. Y otra cosa que para mí ha sido vital, entender que Dios es amor, que Dios no me castiga y que en la medida en que dejo de mirar el error como pecado, como culpa, como castigo, tengo la apertura para poder mirar con compasión hacia mí frente a cualquier error. Y ha sido maravilloso poder perdonarme, porque no es que yo no voy a perdonar al otro, no, el otro es igual que yo, somos hermanos, poder perdonarme por los errores que pude haber cometido, al elegir lo que elegí. Y como el inconsciente es tan profundo, a veces yo poder decir, wow, lo que me trae una persona, a veces ni siquiera solo tiene que ver con mi experiencia personal, también ha tenido que ver con la experiencia de mis ancestras y ancestros, que en la vida, cuando me rindo, me muestra lo que yo necesito para poder decir, lo siento, me equivoqué, cuando me perpetué en la herida siéndole fiel a un sistema y olvidándome de la esencia del amor que realmente soy. Entonces, mirar con coraje hacia adentro, primero para entender que el error es error y segundo para dejar de tenerle miedo al amor que soy, porque es a lo que más le tememos, al amor y a la esencia de ese ser divino que habita dentro de nosotros. Y yo solo puedo dar gracias a la vida, a Dios, por la posibilidad de mirar todo lo que he tenido que mirar y perdonarme desde la humildad del aprendiz y desde la determinación de quiero confiar en el amor que soy, quiero confiar en la esencia del amor que el otro me trae, pero no es posible si yo no miro compasivamente mis errores. Eso era que quería compartir. Gracias, Jessie. Solecita, estás por allí, ¿verdad? Nos quedan pocos Sí, minutos. mi amor, aquí estoy. Y ya te Bueno, encontré. Mari, ya Espérate un creo segundito. que, Solecita, ¿puedo hacer una pregunta a una persona? claro. A mí me gustaría saber, Natarash, si para ti la biodanza es un camino para la iluminación. Breve, puntual, porque nos quedan 3 minutos, Natarash. ¿Cómo es para ti esta pregunta? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo siento que igual es una respuesta un poco radical, pero cualquier camino puede ser un camino para la iluminación en el sentido en que la experiencia que nos traiga pues ese camino en concreto nos haga despertar esa luz que somos en esencia. Y la biodanza, por tanto, por supuesto, podría ser un buen camino para la iluminación, ¿no? Necesitamos entregarnos a esa luz que somos
y salir un poco de nuestra visión, digo en general los seres humanos, de nuestra visión individualista del mundo, ¿no? Como si fuéramos todos seres separados y totalmente individuales. Entonces, para mí la trascendencia, el entrar en la trascendencia y abrirnos a esa dimensión es poder trascender precisamente la idea que tenemos de que somos seres separados unos de otros. Y sin embargo, a través de esta trascendencia y de este inconsciente luminoso, podemos darnos cuenta que, por supuesto, tenemos un aspecto humano que es único, pero también somos una única conciencia expresándose a través de millones de formas que somos cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, si la biodanza sirve para iluminarnos, pues siempre que podamos trascendernos a nosotros mismos, por supuesto, claro que sí. Y trascendernos a nosotros mismos significa el englobar toda la unidad que somos, incluido el cuerpo que tenemos en esta expresión en la Tierra. No sé si se entiende. Bueno, Me sí, quedo sí. sin palabras. Me quedo sin palabras, pero siento muy claramente que por ahí va. En el sentido, si podemos en una sesión de biodanza desaparecer como individuos y sentirnos en unidad y percibirnos como unidad, ahí estamos ya en trascendencia de la individualidad. Maravilloso, gracias, Natara. Perdón por la pregunta directa, pero quería No, escuchar. agradezco mucho el estar aquí compartiendo estos temas tan que yo siento que son fundamentales porque Rolando nos abrió esta puerta y de alguna manera los que formamos parte de esta comunidad maravillosa, nos toca profundizar en este inconsciente luminoso. Yo siento que ese es el camino de la evolución de este sistema increíble que nos dejó Rolando, ¿no? Así es. Y bueno, creo que para Rolando, si es que esto es posible y la biodanza es un camino para la iluminación, lo que nos queda clarísimo es que esto solo sería posible para Rolando a través del otro. Por eso él nos regala esa frase que para mí es tan hermosa, que dice: sueño con una humanidad que se abraza y se besa con alegría, donde la soledad no existe como sentimiento, donde cada uno puede reconocer la sacralidad que hay en el otro, y eso es posible no solo porque es el sueño de uno, sino porque es el sueño de todos los que estamos aquí y que nos congregamos en este instante para esta plática y para esta reflexión. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por darte ese ratito en distintos horarios. Ya van a ser las 12 de la noche en España, las 5 de la tarde, 2 horas más tarde por aquí y por allá. Gracias, Sol, por la invitación. Gracias a Befabi. Y bueno, y gracias a cada uno de ustedes por estar intentando a través de esto hacer de cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros. Gracias, Gracias, María. a todos. Quería decirles que